Hola. Me encontraba en el patio trasero, viendo cómo el atardecer teñía el cielo de un naranja profundo. El viento soplaba suavemente, acariciando mi rostro. Fue entonces cuando sentí que algo me faltaba. Habíamos dejado atrás la bulliciosa ciudad para instalarnos en este pequeño pueblo tranquilo, buscando una vida más simple, pero había algo en ese silencio que me pesaba. Era como si necesitara llenar un vacío. Entonces, sin pensarlo demasiado, tomé una decisión: necesitábamos un perro. No lo comenté con mi esposo de inmediato, pero un domingo por la mañana, mientras desayunábamos, solté la idea de manera casual: ¿qué opinas si adoptamos un perro? Algo que le dé vida a la casa. Él me miró con curiosidad, levantando una ceja, pero no se opuso. Así que, al día siguiente, me dirigí al refugio local. El lugar olía a humedad y desinfectante, pero estaba lleno de pequeños ladridos y miradas curiosas de animales que buscaban un hogar. Y allí lo vi. Era un cachorro lleno de energía, con ojos grandes y brillantes que parecían hablar. Su cola no paraba de moverse, como si supiera que estaba a punto de cambiar su vida. Lo llamé al instante: ese es el indicado. Cuando lo llevé a casa, su energía inundó cada rincón. Corría de un lado a otro, inspeccionándolo todo como un pequeño explorador. Decidimos llamarlo Benji. Mi esposo no pudo evitar reírse al ver cómo este pequeño ser parecía adueñarse del lugar en cuestión de minutos. Sin embargo, para mí, Benji era mucho más que una mascota. Era el comienzo de algo nuevo, una chispa de alegría en una rutina que comenzaba a sentirse monótona. Pronto me di cuenta de que cuidar a un cachorro no era tan fácil como pensaba. Benji era incansable, y cada día me exigía más paciencia y energía. Las noches eran más cortas, las mañanas más caóticas, pero su mirada agradecida cada vez que aprendía algo nuevo hacía que valiera la pena. Esa primera semana, mientras lo veía quedarse dormido en su cama, respirando suavemente, no pude evitar reflexionar: a veces, la felicidad llega de formas inesperadas. Y en mi caso, tenía 4 patas y una cola que no paraba de moverse. Era temprano por la mañana, y como cada día, llevaba a Benji al parque para gastar algo de su inagotable energía. Mientras él corría como un loco detrás de una pelota, yo aprovechaba para disfrutar del aire fresco. El parque era un lugar tranquilo, con árboles altos que ofrecían sombra y una fuente central donde las aves se reunían a beber agua. Aquella rutina se había convertido en mi momento favorito del día. Fue en una de esas mañanas cuando lo conocí. Mientras Benji jugueteaba, vi a un hombre que también paseaba a su perro. Su presencia no era imponente, pero había algo en su actitud tranquila que llamó mi atención. Caminaba con seguridad, dando órdenes claras a su perro, que obedecía como si entendiera cada palabra. Parecía un experto en el tema. Al cruzarnos, nuestras mascotas hicieron lo que cualquier perro haría: olfatearse mutuamente, moviendo las colas como si fueran viejos amigos. Fue entonces cuando él, con una sonrisa cálida, se presentó y comentó algo sobre lo bien que se comportaba Benji para ser tan joven. Aquello abrió la puerta a una conversación casual. Pronto descubrí que era un apasionado de los perros, con años de experiencia en adiestramiento. Ofreció algunos consejos, al ver mi interés, se ofreció a ayudarme con Benji. Fue algo casual, pero en ese momento no imaginaba cuánto cambiaría nuestra dinámica. Al principio, pensé que sería algo puntual. Tal vez un par de consejos sobre cómo manejar la energía desbordante de Benji y nada más. Pero pronto se convirtió en algo habitual. Él comenzó a venir al parque regularmente a la misma hora que yo, y sin darme cuenta, nuestros paseos se volvieron algo compartido. Cada día me mostraba nuevas técnicas para entrenar a Benji, desde cómo mejorar su obediencia hasta pequeños trucos que hacían que nuestro vínculo con él fuera más fuerte. Benji lo adoraba. Apenas lo veía, corría hacia él como si lo conociera de toda la vida. Verlos juntos me hacía sentir que había encontrado a alguien que entendía perfectamente cómo tratar con mi revoltoso compañero. Pero no era solo su habilidad con los perros lo que captaba mi atención. Había algo en su forma de hablar, en la paciencia que mostraba, que hacía que esos momentos fueran más agradables de lo que había anticipado. Comenzamos a pasar más tiempo juntos, no solo en el parque, sino también en mi casa. A veces él traía material para entrenar a Benji, y otras, simplemente venía a saludar. Su compañía se sentía natural, casi como si siempre hubiera estado ahí. Sin embargo, empezaba a notar que nuestras conversaciones iban más allá de los perros. Me hablaba de su vida, de sus proyectos y de cómo encontraba paz en cosas simples, como pasear por el parque o entrenar animales. Esos días se volvieron parte de mi rutina, pero también despertaron algo que no lograba identificar del todo. Mientras tanto, Benji seguía creciendo, y con él, la sensación de que algo nuevo estaba surgiendo en mi vida. Era un día lluvioso, de esos en los que parece que el cielo está decidido a no dar tregua.
Benji no podía quedarse quieto en casa, así que decidí llevarlo al parque, a pesar del clima. Como si lo supiera de antemano, él ya estaba allí, esperando bajo un paraguas, con su perro junto a él. No pensé que vinieras con esta tormenta, dijo con una sonrisa mientras yo intentaba cubrirme con mi chaqueta empapada. Nos refugiamos bajo un árbol grande, mientras los perros jugaban sin importarles el barro que se acumulaba en sus patas. El ambiente tenía algo especial. Quizás era la lluvia, o tal vez la forma en que él me hablaba, como si cada palabra estuviera pensada para captar mi atención. Era diferente a cualquier otra conversación que había tenido en mucho tiempo. Benji está aprendiendo rápido, pero también nota lo que sientes tú, comentó en un tono reflexivo. Aquella frase me dejó pensando. ¿Era tan evidente que algo en mí había cambiado? Mientras la lluvia seguía cayendo, no pude evitar reflexionar. Mi vida hasta ese momento había sido predecible, tranquila, casi automática. Pero en esos momentos compartidos con él, sentía algo distinto, algo que no sabía cómo definir. Y aunque no quería admitirlo, esa sensación empezaba a quedarse conmigo, incluso cuando no estaba cerca. Todo parecía tan inocente al principio, tan normal. Pero las cosas comenzaron a cambiar, casi sin darme cuenta. Sus visitas al parque se volvieron más frecuentes, y después de un tiempo, ya no se limitaban solo al entrenamiento de Benji. Ahora se quedaba más tiempo en casa, compartiendo un café o hablando de cualquier cosa que no tuviera que ver con los perros. Una tarde, mientras organizábamos unas cosas en el patio, nuestras manos se rozaron al intentar recoger una cuerda que Benji había mordido. Fue un simple gesto, un instante apenas perceptible, pero lo sentí como una chispa, algo que no podía ignorar. Me apresuré a reír, tratando de restarle importancia, pero noté en su mirada que él también lo había sentido. Ese día me acosté con un peso en el pecho. Por un lado, sabía que no debía permitir que estas pequeñas cosas avanzaran, pero por otro, sentía que su presencia llenaba un vacío que ni siquiera sabía que existía. Era algo peligroso, y lo sabía. A pesar de todo, seguí justificándolo. Solo es un amigo, me repetía una y otra vez, como si esas palabras pudieran aliviar mi conciencia. Pero había algo en su manera de mirarme, en cómo parecía entender cosas de mí que ni yo misma lograba comprender, que hacía que todo pareciera más complicado de lo que debería ser. Y entonces, poco a poco, la línea entre lo correcto y lo incorrecto comenzó a desdibujarse. Era un sábado por la tarde, y mi esposo había salido a resolver unos pendientes del trabajo. El día estaba gris, con ese aire pesado que anuncia lluvia. Benji estaba inquieto, como siempre, y pensé que sería buena idea trabajar un poco más en los ejercicios que habíamos estado practicando. Entonces, él llegó, como si supiera exactamente cuándo aparecer. Traje unas cuerdas nuevas para que Benji practique, dijo mientras entraba al patio con su sonrisa tranquila. Todo parecía normal, casi rutinario. Comenzamos con los ejercicios, y Benji, en su energía habitual, nos hacía reír con su torpeza. Pero algo en el ambiente se sentía diferente. Era como si el silencio entre las palabras hablara más de lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. En un momento, mientras ajustábamos un arnés en Benji, nuestras manos volvieron a encontrarse. Esta vez, ninguno de los dos se movió rápidamente. Fue un instante, un parpadeo, pero sentí como mi corazón se aceleraba. Traté de centrarme en Benji, en el entrenamiento, en cualquier cosa que no fuera esa sensación incómoda que comenzaba a invadirlo todo. Entonces, la puerta principal se abrió. Mi esposo había regresado antes de lo esperado. Su rostro, primero sorprendido al vernos juntos en el patio, cambió rápidamente a uno que no pude descifrar del todo. Era una mezcla de desconfianza y algo que parecía decepción. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con una calma que era casi peor que si hubiera gritado. Yo no sabía qué decir. El aire se volvió denso, y el momento, que segundos antes parecía lleno de tensión contenida, ahora era insoportable. Fue entonces cuando me di cuenta de que había cruzado un límite, aunque fuera solo emocional. Era una tarde especial. Había decidido preparar una cena festiva, algo que nos sacaría de la rutina. El aroma del guiso llenaba la casa, y las velas que había colocado en la mesa esperaban a ser encendidas. Mi esposo estaba en la sala, ocupado revisando unos papeles del trabajo, mientras yo terminaba de ajustar los últimos detalles del menú. Benji, como siempre, no se apartaba de mi lado. Había comprado un nuevo tipo de galletas para perros, mientras removía una salsa en la olla, decidí probar que tan bien le gustaban. Tomé una de las galletas y la acerqué a su hocico. Su reacción fue inmediata, comenzó a saltar emocionado, moviendo la cola con tal fuerza que parecía que iba a derribar algo. «Tranquilo, Benji», dije entre risas, dándole un pequeño trozo más.
No podía resistirme a su entusiasmo, y mientras enlamía el piso donde había caído una amiga, sentí una calidez en el pecho. Su felicidad era contagiosa. De repente, escuché pasos detrás de mí. Me giré y allí estaba mi esposo, apoyado en el marco de la puerta, observando la escena con una sonrisa divertida. «Mira nada más», dijo riendo. «Te atrapé con las manos en la masa, y con el perro como cómplice». Mi esposo me ha descubierto con el perro y me ha atrapado con las pruebas, pensé para mí, notando cómo él señalaba los restos de comida en mi mano y el suelo reluciente que Benji había dejado limpio. Él me atrapó con el perro, reflexioné, pero la frase sonaba mucho más dramática en mi mente de lo que realmente era. Solté una pequeña carcajada y simplemente sonreí en respuesta. En el fondo, era uno de esos momentos cotidianos que, aunque simples, tenían su propia magia. La tensión en casa se había vuelto insoportable. Mi esposo ya no era el mismo conmigo, y yo no podía culparlo. Aunque nunca sucedió nada físico entre aquel hombre y yo, la conexión emocional que habíamos compartido era suficiente para haber puesto en peligro mi matrimonio. Había intentado reparar el daño, pero parecía que cada esfuerzo mío caía en un vacío que no podía llenar. Esa tarde, mientras preparaba un café en la cocina, escuché cómo mi esposo hablaba con Benji en la sala. Su tono era más suave, más relajado. «Benji, eres el único aquí que no me ha decepcionado», dijo, y aunque lo dijo con un tono medio en broma, sus palabras me dolieron profundamente. Esa noche decidí hablar con él. No sabía cómo empezar, pero debía intentarlo. Me senté junto a él en el sofá, con Benji acurrucado entre los dos. «Lo siento», susurré, sin esperar que respondiera. Pero para mi sorpresa, me miró y dijo, «Yo también he cometido errores. Quizás dejamos que nuestra rutina nos alejara». La conversación que siguió fue la más honesta que habíamos tenido en años. Hablamos de nuestras inseguridades, de lo que habíamos perdido como pareja y de lo que queríamos recuperar. No fue fácil, pero esa noche sentí que, por primera vez en mucho tiempo, había esperanza. Y entonces, al día siguiente, llegó la sorpresa. Mi esposo entró en casa con una caja entre las manos. Dentro, un pequeño cachorro movía la cola con entusiasmo. «Benji necesita un amigo», dijo con una sonrisa. Yo me quedé sin palabras, conmovida por el gesto. De alguna manera, ese pequeño cachorro simbolizaba un nuevo comienzo. Una oportunidad de reconstruir no solo nuestra familia, sino también nuestra relación. No todo estaba perdido, y por primera vez en mucho tiempo, creí que las cosas podían mejorar. Adiós.